Reencuadrar o reenmarcar es ponerle otro marco a la conversación, es usar otro marco. Porque el marco que le ponemos a una conversación va a definir el rumbo de la conversación. Y cuando hablábamos ayer de la metodología de negociación de Harvard o el enfoque de beneficios mutuos, decíamos que teníamos que pasar de posiciones a intereses, generar una relación positiva de confianza para tener una comunicación clara, precisa, para ingresar al círculo del valor, cuando hablamos de intereses, opciones y criterios de legitimidad. Entonces, reenmarcar es ir a este círculo del valor. Remarcar o reencuadrar sirve para lo expresado, puede estar caliente o tenso, y sirve para bajar de temperatura o para eliminar el mensaje, la negatividad del mensaje. Y esto permite a los otros ser oídos para resaltar algo. Es como pasar de positivo a negativo, es transformar posiciones, demandas y exigencias en intereses y preguntas. Cuando hemos hablado de la negociación distributiva, nos enfocamos básicamente en ¿nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? Es tómalo o déjalo. Y cuando hablamos de negociación con beneficios mutuos o este enfoque de solución conjunta de problemas o negociación de la metodología de Harvard, hablamos que hay que reencuadrar con todos los 7 elementos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿cómo podemos reenmarcar a intereses? Uno puede decir, entiendo el plan que usted propone, o una situación que alguien dice, esto es lo que hay que hacer, este es el plan. Y uno puede reenmarcar a los intereses. Entiendo el plan que usted propone y tomo nota. Es una posibilidad. Ahora quisiera que me cuente por qué le parece una buena idea y cómo satisface sus intereses. Entonces, mueve a la persona de hablar de una posición como este es el plan a qué intereses busca satisfacer este plan. Porque si entendemos los intereses, podemos juntar nuestras cabezas y pensar juntos en qué otras formas creativas se nos puede ocurrir para satisfacer estos intereses. También podemos remarcar a posiciones. Por ejemplo, usted me propone trabajar $20 la hora hasta terminar la tarea. ¿Qué le parece si me cobra $2.000 por el trabajo terminado y lo hace en su casa? La enunciación de una opción puede provocar una respuesta que evidencie los intereses de la otra parte. O remarcar a criterios objetivos, como habíamos hablado de estos estándares o criterios de legitimidad que nos dan un sentido de justicia. O que lo usamos como espada o como escudo para hablar de números. Usted dice, por ejemplo, usted dice que esto vale $40.000. Yo no entiendo por qué, pero me gustaría entender. Quisiera que me diga cómo llega esta cifra. Ayúdeme a entender de dónde salen estos 40.000. Entonces, remarcar es una herramienta clave para transformar una conversación difícil en una conversación más productiva. Consiste en responder a un mensaje expresado con un lenguaje improductivo, por ejemplo, un lenguaje de culpa, un lenguaje de crítica, un lenguaje de queja, de un modo tal que la otra persona se siente entendida, se siente escuchada, se siente entendida, y al mismo tiempo reubicamos la conversación en una dirección más productiva. Por ejemplo, cuando alguien se expresa desde una posición de tener la razón, ¿se acuerdan que hablábamos de paradigmas de uno tiene razón o está equivocado? Cuando puede haber varias perspectivas sobre una situación y quizás todos tienen razón dependiendo cómo ven las cosas. Pero si alguien dice, por ejemplo, hay que hacerlo así, uno puede reencuadrar o remarcar diciendo, ¿a usted le parece que hay que hacerlo de esa manera? Es una posibilidad. Me pregunto si también existen otras maneras. ¿Nos tomamos unos minutos para pensarlo? Se está invitando al otro a hacer una lluvia de ideas. O cuando alguien se expresa, por ejemplo, desde el marco de la culpa. Por ejemplo, acá no tengo nada que ver. Es culpa del Departamento de Desarrollo. Y uno puede remarcar esta conversación en una dirección más productiva si dice algo así como, pienso que el Departamento de Desarrollo sin duda aportó al problema. Y también creo que tenemos que revisar qué aportamos nosotros y qué podemos hacer de nuestro lado para resolver el problema futuro.
¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los pensamientos tóxicos con los que entrábamos a una negociación o a una conversación, interacción, tendemos a culpar al otro? Y una forma de remarcar eso es, o de pensar eso, es: todos hemos contribuido a que ocurra lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, por eso decimos acá, y también creo que tenemos que revisar qué aportamos nosotros, o sea, cuál fue nuestra contribución y qué hacemos de acá al futuro para que no vuelva a ocurrir. O cuando una persona ataca nuestra identidad, a nosotros, lo que es íntimo nuestro, y te dicen: yo pensé que eras un tipo competente en lo que haces. Una forma de remarcar esto es que también separamos el problema de la persona, si se acuerdan que habíamos hablado de esto. Mira, en general logro serlo. Revisemos lo que pasó para entender por qué te parece que no estuve a la altura. Porque acá no nos referimos a la persona, si la persona es mala o buena, que de todos hay, pero nos referimos a las acciones que hacemos. Nuestras acciones o lo que hacemos puede dar un resultado positivo o negativo, pero no es que estemos atacando a la persona, sino revisemos lo que hemos hecho. O cuando una persona defiende su propia identidad. Yo siempre hago las cosas bien. Y uno puede remarcar esto diciendo: no pongo en duda que eres competente. Quiero saber qué pasó en esta ocasión. Lo invita a... Es como hacer una pregunta abierta, ¿no? Cuéntame la situación, cuéntame la perspectiva que tienes sobre lo ocurrido. O podemos remarcar también cuando alguien se expresa mezclando impacto e intención. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tendemos a atribuir intenciones al otro? La verdad, no tenemos bolita mágica, o no hemos inventado el aparato o la tecnología para leer el pensamiento de las personas. Entonces, hay que separar el impacto de la intención, las cosas que uno hace de la intención que tenía de hacer lo que hizo. Por ejemplo, ante cualquier problema, cada uno en este equipo defiende sus propios intereses y nada más. Y una forma de remarcar esto es: cuando hay un problema, usted observa que la gente del equipo se inmoviliza o retrae, ¿no? O sea, ¿no es así? Me parece prudente averiguar entonces qué perciben y piensan cuando hay un problema. O podemos remarcar cuando las emociones se expresan a través de juicios. Estas reuniones son inútiles. Y una forma de remarcar esto es, o llevarlo a una conversación más productiva: veo que usted siente frustración y enojo con lo que pasa en nuestras reuniones. ¿Qué le gustaría que hagamos diferente? Entonces, estamos viendo el tema de remarcar. A veces también existen preguntas estratégicas que podemos utilizar para pasar de un tema a otro. Estamos hablando de un elemento y podemos pasar a hablar de otro elemento. O estamos teniendo una conversación muy distributiva, o uno está en esta posición de ganar y perder. Por eso es importante saber cómo llevamos la conversación a profundizar sobre el tema que creemos o el elemento que creemos que tenemos que tratar. Por ejemplo, preguntas para transitar por los 7 elementos de la metodología de Harvard. Estas son preguntas para maniobrar y transitar entre los elementos de la negociación. Por ejemplo, si queremos hablar de la relación, o para ir a hablar de la relación, podemos preguntar: ¿hemos hecho algo ofensivo o insultante hacia ustedes? ¿Cómo se sienten sus colegas respecto a la manera como estamos abordando conjuntamente esta negociación? ¿Siente que el proceso que estamos usando tiene sentido? ¿Deberíamos ser nosotros las personas tratando de resolver esto? O que de repente pueden ser otros los que deberían estar sentados en la mesa de negociación. O por ejemplo, para ir a hablar de la comunicación y de cómo estamos conversando. O algo que, por lo menos yo siempre uso esta expresión o esta pregunta cuando llamo a alguien por teléfono, así de improviso, sin programar. Y pregunto: ¿este es un buen momento para hablar? Y cuando voy a una reunión siempre pregunto:
¿Cuánto tiempo tenemos para tratar esto? Otras preguntas para llevarnos a hablar de la comunicación es, ¿cuál debería ser nuestra agenda para esta reunión? Porque para organizarnos y no irnos por las ramas, es importante tener una agenda de los temas que vamos a tratar. Hemos hablado que en la preparación de la negociación tenemos que pensar quiénes son las partes que deben estar presentes en la negociación y cuáles son los temas que tenemos que tratar. Y cuando hablamos de las barreras a un acuerdo exitoso, cuando hablábamos de la negociación 3D, hablábamos de las fallas que ocurren cuando no sabemos poner la mesa correcta. Y eso tiene que ver también con la secuencia. ¿Cómo ordenamos la agenda? ¿Qué temas debemos tratar primero y qué temas debemos tratar después? Y acuérdense también que cuando hemos hablado de la negociación, no es útil o no nos sirve cerrar tema y después pasar al otro tema y llegar a un acuerdo y después pasar a otro tema. Cuando hablamos de la negociación en los puntos de la agenda, debemos tener como un acuerdo tentativo. Ok, estamos tentativamente acordando esto, pero mientras seguimos revisando temas de la agenda, quizás podemos hacer algún intercambio de valor o de preferencia respecto a cosas de las que ya hemos hablado. O sea, podemos llegar a acuerdos tentativos que finalmente va a ser un acuerdo y le vamos a poner lacito al acuerdo cuando tengamos acuerdo tentativo con todos los puntos de la agenda. Entonces, seguimos. Para ir a la comunicación, para enfocarnos en el tema de la comunicación, otra pregunta útil es, ¿sería útil que alguno mantenga notas de lo conversado para todos? Quizás en un papelógrafo o a la vista. Porque muchas veces estamos conversando y después nos vamos a la conversación y no tenemos ningún registro de lo que hablamos. Y mejor aún, si tenemos un papelógrafo o una pizarra y vamos anotando las cosas de las que estamos hablando, para poder organizarnos y tener un mapa visual de la conversación que estamos teniendo. También cuando hablamos de la comunicación es importante el tema de remarcar, de parafrasear o refrasear, que es repetir lo dicho por el otro con nuestras propias palabras, incluyendo algunas de las palabras del otro, para que no diga yo no he dicho absolutamente nada de lo que estás diciendo. Pero una pregunta importante para que el otro se siente escuchado y se dé cuenta que hemos entendido lo que nos ha querido transmitir, es decir, te entiendo cuando dices que, y ahí parafraseamos, ¿no? O cuando queremos estar seguros que nos han entendido, que el otro nos ha entendido lo que hemos estado tratando de decir. Porque cuando decimos, ¿me entendiste? Suena la pregunta a, oye, tú me estás diciendo bruto, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué crees que yo no voy a entender? Una forma más suave de decir eso también es, me dejé entender, porque ahí uno se pone la responsabilidad en uno mismo. Pero si uno dice, me dejé entender, y el otro te va a decir, sí, sí, sí te entendí, aunque no haya entendido, o puede ser que sí haya creído que ha entendido, pero nosotros no sabemos qué es lo que ha entendido. Entonces, para asegurarnos de que nuestro mensaje ha llegado al otro como quisimos que llegue o como habíamos intencionado hacer el mensaje, nosotros preparamos mensajes en nuestra cabeza y transmitimos nuestro mensaje. O empaquetamos los mensajes y hacemos la entrega del mensaje. Pero no podemos estar muy seguros de que efectivamente el mensaje ha sido recibido y desempaquetado y ha sido entendido lo que nosotros queríamos que el otro entienda. Entonces, por eso esta pregunta es muy importante. ¿Qué es lo que me escuchas estar diciendo sobre este tema en particular? En lugar de decirle, oye, a ver, ¿qué es lo que te he dicho? Es una pregunta que invita más a la reflexión y a la respuesta, el preguntar, ¿qué es lo que me escuchas estar diciendo sobre este tema en particular? Y el tema más importante de las negociaciones, ¿no? Hemos dicho que hay que pasar de posiciones a hablar de intereses. ¿Cómo nos movemos a hablar de intereses? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr alcanzar en estas negociaciones? Esa pregunta es bastante abierta y nos puede empezar a dar la, la punta del hilo de la madeja, ¿no? El punto del hilo de la lana.
Ya. Porque, bueno, yo trato de lograr esto y te pueden expresar una posición y ahí nosotros podemos seguir profundizando, eh, preguntando, ayúdame a entender por qué es eso realmente importante para ti. ¿Qué es lo que buscas lograr con eso? ¿Qué interés o necesidad o preocupación o temor o aspiración estás tratando de satisfacer con eso que estás diciendo? ¿O cuáles son tus motivaciones clave, las más importantes en estas negociaciones? ¿O qué objetivos te gustaría alcanzar en estas negociaciones? Hemos dicho también cuando hablamos de la negociación en 3D, en tres dimensiones o tridimensional, que los problemas de diseño del acuerdo ocurren cuando uno de los problemas es que no están logrando los objetivos de esta negociación una de las partes. Y hacer las preguntas del para qué, ¿no? Ayúdame a entender para qué es importante esto. El por qué no también es, ¿por qué esto no te parece una buena idea? Para las personas es más fácil criticar y por eso es también útil tener la pregunta, el ¿por qué no? ¿Por qué esto no te parece bien? ¿O qué estaría mal con hacer esto como una propuesta? Eh, Eso, porque también hemos hablado de hay que jugar al sí, al qué pasaría si. Cuando hablamos de opciones, ¿qué otras ideas podríamos generar sobre este problema? O sea, muchas veces podemos estar conversando y tratando de buscar soluciones, pero primero tenemos que definir juntos el problema y tenemos que tener el mismo entendimiento del problema. Porque si en la cabeza de los negociadores o de varias partes que estamos conversando queremos resolver un problema y cada uno tiene una percepción diferente del problema o cada uno tiene una percepción diferente de las causas de ese problema, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en las cosas que hay que hacer o en las estrategias que utilizaremos para satisfacer estos intereses o resolver este problema si estamos viendo el problema de manera diferente. O sea, muy difícil, yo creo que casi imposible. Vamos a poder encontrar soluciones a un problema si el problema es visto diferente o definido de manera diferente por las partes. Otra pregunta importante es, ¿cómo podríamos ambos mejorar esto para los dos? Porque puede ser que hayamos llegado a un acuerdo y decimos, oye, y si estamos dejando valor en la mesa, y si hay otros intereses que podríamos satisfacer y no los hemos explorado todavía, es importante preguntarnos cómo podríamos ambos mejorar esto para los dos. En economía la gente habla del óptimo de Pareto, que es la frontera de Pareto, que es nadie puede estar mejor sin perjudicar al otro. O sea, la idea es que todos lleguemos a estar mejor de lo que estábamos antes, pero no podemos pasar ese límite, ese óptimo de Pareto, si uno mejora un poquito su posición, satisface mejor, un poquito mejor su interés, pero está perjudicando el interés del otro. Entonces, ya hemos llegado a un acuerdo y qué pasaría si pensamos cómo podríamos ambos mejorar este acuerdo para los dos? ¿O tienes algunas ideas sobre esto? Invita a las personas a compartir ideas, a hacer esta lluvia de ideas. Podemos pensar en diferentes paquetes de posibles soluciones. O cuando hablamos de criterios objetivos de legitimidad, ¿por qué consideras que deberíamos hacer esto? ¿Qué estándares, criterios o hitos o comparaciones objetivas ves en nuestro campo de estudio, en nuestro campo de trabajo, en la industria en la que estamos? ¿Qué estándares ves en nuestro campo que te hacen pensar que esto es apropiado? Si tú fueras yo, ¿cómo podrías justificar esto frente a otros? Esa pregunta a mí me gusta mucho porque ok, podríamos estar de acuerdo, pero dame algo más que pueda justificar que este es un acuerdo justo para yo poder persuadir a otros de decir, bueno, hemos hablado de nuestros intereses, hicimos todo este trabajo, nos pusimos creativos, conversamos, pero al final, ¿cómo nos repartimos la torta? ¿O por qué yo merezco esto y tú esto otro?
ahí es cuando usamos estos criterios objetivos de legitimidad. O sea, ¿cómo podría justificar esto frente a otros? O a mis representados, a mis bases, a la organización a quien represento, etc. Y también para hablar de alternativas. Hemos dicho que la alternativa, que tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, es la manera que puedes lograr satisfacer tus intereses sin la otra persona con la que estás negociando. O sea, son las soluciones que puedes obtener por ti solito o con otra parte que no esté en la mesa de negociación. O sea, la negociación no funciona, entonces, ¿qué voy a hacer? Si esta negociación no satisface mis intereses, ¿a dónde me voy a ir para poder satisfacer lo que es realmente importante para mí? Por ejemplo, estas preguntas nos hacen reflexionar sobre si nos retiramos de este posible acuerdo, o sea, lo que estamos llegando, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iría usted? Otra pregunta es, ¿sientes que imperiosamente, urgentemente, debemos lograr un acuerdo en este momento? ¿Por qué? O sea, ¿qué va a pasar mañana contigo si no tienes un acuerdo? Yo preferiría que trabajemos algo conjuntamente. ¿Y usted estarías contento con la manera como estaría la situación en caso de que no llegáramos a lograr un acuerdo? Y finalmente, cuando hablamos del compromiso, que es el acuerdo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Tienes la autoridad para tomar decisiones sobre esto? Otras personas necesitan estar presentes para que eso logre concretizar algo. Y esto tiene que ver con la falla que tenemos cuando no identificamos a los actores que tienen que estar en la mesa. O no tiene las facultades para estar en la mesa para llegar al acuerdo que se quiere tener. ¿Estás listo para llegar a un acuerdo? Em, ¿Cómo debería lucir una tabla o un índice de contenidos de un posible acuerdo? O sea, ¿qué es lo que debería contener un acuerdo? Eso. Entonces, hasta ahí. Preguntas, comentarios sobre esta estrategia de reencuadrar o reenmarcar. ¿Alguno? Preguntas, comentarios. Seguimos. A ver. Ups. Déjeme compartir pantalla otra vez. Y ahora vamos a hablar de la estrategia de ser incondicionalmente constructivo. ¿Qué significa ser incondicionalmente constructivo? Primero, es importante tener relaciones positivas durante las negociaciones. Eh, la gente casi siempre dice sí. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando hemos hablado al principio de los elementos de relaciones positivas, ¿por qué es esto importante? Porque es importante generar el clima adecuado en la negociación. Porque crea las bases sobre las cuales se puede explorar intereses. Hemos dicho que parte de nuestro trabajo como negociadores es explorar, entender y comprender los intereses de las partes más allá de las posiciones. También es importante tener relaciones positivas porque genera las bases o las condiciones necesarias para generar valor de manera creativa. ¿Cómo hemos dicho que generamos valor? Luego de que hemos identificado los intereses, nos ponemos creativos, en modo creativo, hacemos lluvia de ideas y pensamos juntos. Si estos son mis intereses y estos son tus intereses, ¿qué podríamos hacer para satisfacer los intereses de ambos? ¿Cómo pensamos en opciones creativas? Y después también es importante tener relaciones positivas porque nos ayuda a distribuir el valor de una manera percibida como justa, en la que nadie sienta que se han aprovechado de uno, o sea, usando criterios objetivos de legitimidad. No es una contienda de voluntades, no es que hay que llegar a un acuerdo porque yo digo o porque tú dices, sino porque hay un estándar,
algo independiente a nosotros que nos dice que este acuerdo es justo. Y también las relaciones positivas son importantes porque nos ayuda a acordar formas de monitoreo y seguimiento del valor. Los acuerdos importantes no son como ir a comprar un caramelo a la tienda, que es una transacción, un intercambio de valor. Me das algo y yo te pago y eso se acaba en ese momento. Los acuerdos que se negocian generalmente tienen que tener una implementación de los acuerdos. Y hemos dicho que los compromisos tienen que ser firmes, precisos, para que puedan ser exigibles. Y debemos definir en los acuerdos las tareas que tenemos cada uno, quién va a hacer qué, cómo, cuándo y dónde. Y hemos dicho que es importante hablar de las sorpresas predecibles y pensar en cómo vamos a hacer monitoreo de que se están cumpliendo los acuerdos o seguimiento del valor, producto de la implementación de estos acuerdos. Porque el objetivo de una negociación no es solamente llegar a un acuerdo. El objetivo de una negociación es que se materialicen en la realidad el valor que generan los acuerdos a los que hemos llegado. El objetivo de la negociación es que finalmente se satisfagan los intereses de las partes que participaron en la negociación. Un acuerdo, un acta no basta. Se tiene que cumplir en la realidad, se tiene que ejecutar el acuerdo, se tiene que implementar el acuerdo en la realidad. Entonces, por eso es que es importante, es importante tener relaciones positivas durante las negociaciones. Eh, Al final de la sesión de hoy, yo voy a compartir las presentaciones de ambas sesiones, de la del día de ayer y la de hoy. Y también aquí hay un enlace que hace un resumen de, de lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, ¿cómo hablamos de la gestión de relaciones positivas? Cuando hay problemas en en una relación, ¿cómo se siente? Piensen un momento, ¿cómo se sienten cuando hay problemas en una relación? ¿Cuáles son algunas características de una relación que tiene problemas? Algunos pueden decir que uno se siente juzgado, malentendido, cuestionado, coactado, forzado, impuesto, violentado, engañado, ignorado. ¿Y cuáles pueden ser las características de una relación positiva? Piensen un segundo. ¿Cuáles son características de una relación positiva? En una relación positiva, confiamos el uno en el otro, la comunicación entre ambos es eficiente, nos entendemos el uno al otro, incluso si no estamos de acuerdo. Tenemos un buen balance entre la razón y la emoción y usamos la persuasión en lugar de la coerción. Entonces, ¿cómo logramos relaciones positivas? O un ejemplo de que evidencia o que nos demuestra que tenemos relaciones positivas es que sabemos gestionar nuestras diferencias de manera productiva. También hablamos de hay que separar las personas del problema, hay que respetarnos, hay que entendernos y hay que aceptarnos como seres humanos, aunque los temas de sustancia, o sea, los temas sobre los que negociamos, se traten con firmeza. Por eso hemos dicho que uno de los pilares en esta metodología de negociación es ser suave con las personas, suave con la relación, pero ser duro con el problema. O cómo somos asertivos con el problema, pasando de posiciones a intereses, hablando de
generando opciones creativas y pensando en criterios objetivos de legitimidad. Entonces, en la negociación tenemos que separar los asuntos de la relación y los asuntos sustantivos o materiales sobre los que estamos negociando. Y siendo incondicionalmente constructivo, que es la estrategia de la que vamos a hablar en este momento. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser incondicionalmente constructivo? No es ni la regla de oro, esa regla que dice, haz al otro lo que quisieras que te hagan a ti, o no le hagas al otro lo que no quisieras que te hagan a ti. Y tampoco es la ley del talión. Esa es la ley del talión del mundo antiguo que decía ojo por ojo, diente por diente. Y el señor Gandhi solía decir que ojo por ojo, si resolvemos los problemas de esa manera, al final nos vamos a quedar un mundo de tuertos o de ciegos. Entonces, ser incondicionalmente constructivo significa hacer únicamente lo que es positivo para la relación y también para usted, sin importar si los otros actúan de manera recíproca o no. Y esta estrategia tiene 6 principios: racionalidad, entendimiento, comunicación, confiabilidad, aceptación y persuasión. Y vamos a ver cada uno de estos elementos o de estos principios. Racionalidad significa ser balanceado con su razón y sus emociones, incluso si la otra parte actúa de manera emocional o parezca irracional. Entendimiento. Trate de entender al otro, incluso si los otros no lo entienden a usted. Entienda el punto de vista del otro, entienda cómo el otro ve las cosas y evidencie esto, ¿no? Demuéstrele al otro que lo ha entendido, que lo ha escuchado y que lo ha entendido. ¿Cómo hacemos esto? Parafraseando. Y hay que ser sinceramente curioso para verdaderamente querer entender al otro. Y comunicación. El principio de comunicación significa que consulte con el otro antes de decidir sobre temas que les vayan a afectar, incluso si ellos no lo están escuchando. Y siempre comuníquese con respeto. Confiabilidad. Sea confiable, pero no confiado. Ser confiable significa inspirar confianza, que los otros confíen en uno. Ser confiado significa creer a ciegas lo que te dice el otro. No necesariamente hay que hacer eso, no hay que ser confiado, hay que verificar. Confía, pero verifica, dicen en en la escuela de negociación. Incluso si los otros tratan de mentirle a usted, no confíe ciegamente en ellos, pero tampoco les mienta. Simplemente sea confiable y no confiado. ¿Cómo somos confiables? Como hemos dicho, ¿cómo generamos confianza? Escuchando al otro, haciéndole saber que no nos vamos a aprovechar eh, de sus intereses, eh, y cumpliendo lo que prometemos, y diciendo lo que vamos a hacer y cumpliendo lo que decimos que vamos a hacer. Aceptación es el otro principio de esta estrategia de ser incondicionalmente constructivo. Acepte a los otros como merecedores de su consideración. Preocúpese por ellos y esté abierto y dispuesto a aprender de ellos. Incluso si ellos nos rechazan o rechazan nuestras preocupaciones como que no merecen consideración. Al final somos simplemente humanos con virtudes, defectos, errores, horrores y aciertos. Hay que aceptar al otro. Hay que aceptar al otro como un socio en la negociación. ¿Se acuerdan que hablábamos de no hay que ver al otro como un enemigo en la negociación? Porque si lo vemos así, nuestro marco mental, nuestro pensamiento se nos va a salir por los poros en nuestro comportamiento. O sea, nuestro pensamiento se nos sale en nuestro comportamiento. Y tenemos entonces que aceptar al otro como un socio igual con quien juntos debemos resolver los problemas. Y no coerción, sino persuasión. Exprese que está abierto a ser persuadido y que también va a tratar de persuadirlos a ellos,
pero en base a méritos. No use la coerción ni la fuerza como mecanismo de influencia. Si ellos tratan de coactarlo o forzarlo a usted, no ceda ante la presión o la coerción, ni tampoco use la coerción contra ellos. Use la persuasión. Y básicamente es lo que hemos estado hablando con este enfoque de negociación, basado en intereses, con el enfoque de beneficios mutuos. Entonces, para cerrar, para mencionar un resumen de cómo ser incondicionalmente constructivo, podemos decir lo siguiente. Haré lo que es bueno para la relación y para mí, aunque actúes con reciprocidad o no. Y tenemos que balancear nuestra emoción y nuestra razón. Obviamente tenemos que tener emociones que nos motivan, pero tampoco podemos dejar que las emociones nublen nuestro razonamiento. Cuando se nos calienta la sangre, tenemos que hacer una pausa para poder tomar perspectiva sobre la situación. Y tenemos que reconocer también cuáles son esos botones que la gente nos puede presionar para que nos pueda activar o gatillar una emoción negativa. Después vamos a hablar más de emociones. Cualquiera sea su comportamiento, te aceptaré como un socio igual. Ambos somos seres humanos. Trataré de entender cómo usted ve las cosas. Estaré abierto a ser persuadido y buscaré también persuadirlo a usted en base a méritos. Trataré de ser tan confiable como sea posible. Haré lo que digo, o sea, cumpliré mis promesas. Porque si no cumples tus promesas, la gente ya no te va a creer. Y el capital o el valor más importante que podemos tener como negociadores es nuestra buena reputación. Porque la gente que haga su tarea previa antes de ir a negociar, van a preguntarse, oye, ¿con quién voy a ir a negociar? Ah, voy a negociar con ese señor Luis Oreno. Bueno, yo he escuchado que ese señor sí cumple con sus promesas, cumple con su palabra, no va a venir y te va a mentir. Entonces, es el capital o el valor que tenemos como negociadores. Y como mediador, cuando me convocan a ayudar a personas a resolver conflictos, es también algo que la gente por lo menos conoce de mi trabajo. Y también es importante tener claro que le vamos a consultar al otro o expresar, oye, te voy a consultar antes de tomar decisiones que te afecten de manera significativa. Quiero ponerles un video eh, y me gustaría que después o reflexionemos o puedan compartir sobre este video y ver si alguno de estos elementos que hemos hablado eh, o cómo se pueden aplicar o cómo se aplican o no se aplican estos elementos. Voy a parar de compartir para, para poner acá, compartir sonido acá. Me dicen por favor si se escucha. Es un video largo que está en YouTube, pero voy a hacer otra cosa. Esperen, ¿no? Sí, el video está en YouTube, pero yo lo tengo grabado y de repente se va a escuchar mejor acá. ¿Dónde está? Por un ratito. Un ratito.
Este video es sobre una conversación que tienen entre una empresa y una comunidad luego de que ocurre un derrame de mercurio en la zona y la comunidad está obviamente irritada, molestada, hasta furiosa. Y después vamos a ver una escena de una negociación o un diálogo que hay entre los representantes de la empresa y los representantes de la comunidad. Y les pido que presten atención a lo que dicen y a lo que hacen, tratando de recordar los elementos o los principios que hemos visto de la estrategia de ser incondicionalmente constructivo. Acuérdense de entendimiento, comunicación y todos los elementos de los que hemos hablado. A ver, ahora sí les voy a poner el video, que se escuche bien, para poder hablar de los temas de racionalidad, que es balancear la razón y la emoción, confiabilidad, aceptación del otro como igual. Están usando la persuasión, hay un entendimiento, hay una comunicación clara, le están consultando, y eso. Así que les voy a pedir que veamos unos breves minutos y seguimos avanzando. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. No, señores, con lo que venga Mineros ofrezca 20, 30 mil soles mañana, ¿lo va a curar tu vida? No. No lo va a curar, señores, con la plata no se cura la vida. La vida no tiene precio. ¿Acaso con las obras que están haciendo en el pueblo de Choropampa lo han curado la vida de muchas personas? Ya está, ya es tiempo, ya pasó más de 7 meses. Difícil de que nos engañen. A mí, a lo menos, difícil que me engañen, señores. No nos dejemos, señores, engañar, no nos dejemos. Acá no vamos a venir con pizarrías. Traigámoslo, señores, vamos. Párese, señores. Ese está solo, ese es chofer, no más. Porque pero esos son los cómplices, esos son los que vienen a escuchar todo. ¡Muévanse! ¡Muévanse, señores! ¡Muévanse! No queríamos al tipo. Con las curas le vamos a correr. Se ríen estos cojudos. Allá quieren, allá. Allá quieren. Allá está, escuchando chistes. Nosotros estamos para solucionar los problemas. Por eso está toda la gente aquí para decir la verdad. ¿Quieres traer cámaras como las tienes aquí? Tráelas. ¿Quieres traer al Canal 2 como lo trajo el señor? Tráiganlo. ¿Quieren traer abogados? Tráiganlos. Nosotros no tenemos nada que esconder. Quien quieran traer, por favor, tráiganlos, pero terminémoslo el asunto y cerremos y entremos en un acuerdo cómo tenemos que hacerlo, para que la gente de ustedes, si es que está enferma, ya la sanemos, ya no más. ¿Y por qué no se decide eso antes, ingeniero? Estamos aquí para decidir, No, ingeniero, para llegar a un eso dice acuerdo. ahorita. Yo le digo así, eso se dice ahorita, es bonito decir ahorita. Cuando tiene todas las cosas en su mano es bonito decir, pero yo quisiera ¿Qué que cosas también se en mi hubiera mano dicho tengo? desde un principio, ingeniero, desde un principio, cuando la gente está por ahí y sigue como sigue enferma, también se hubiera dicho eso. Yo estoy de acuerdo, pero ahorita ahí también yo intervengo, porque yo no lo veo correcto esto. Ya, perfecto. Usted me dice que no se hizo antes. Ok, no estoy de acuerdo, pero de cualquier manera, si no se hizo antes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Ya, pero igual ya se demorado 8 meses. ¿no? Y es- Y recién quieren reparar el daño. Yo creo No, que- nosotros siempre hemos actuado transparentemente, ni que ustedes no lo crean.
¿ya? Ustedes siempre nos han engañado, mejor así. Siempre nos han engañado. Mira, esas son... Solamente traen mentirosos, yo lo digo en su cara así. Traen mentirosos. Por eso le estoy... Porque son verdaderos, Oiga, ¿por qué no lo curan? Me va a disculpar, pero si usted me consigue un documento que nosotros hemos pagado a alguien, como salió un anuncio en el periódico que nosotros quisimos de pagarle al señor Lot Saavedra, ya que me muestren los documentos o que me muestren la persona que nosotros hemos querido pagar. Ingeniero. Muéstrame un documento. Ingeniero. Eso es lo que es la ley. Muéstrame un documento y pruebas. Disculpe, No es necesario todavía un documento. Suficiente forma de actuar. apareció documentos, pero después de cuántos años. ¿Qué documento? No hay ni un documento, El señor, video- y eso déjenlo para el Estado, para el gobierno. Yo no me meto en eso. Es igual, es igual. Porque el presidente ayer estuvimos conversando en las de la mañana, esto ya es un problema de Estado. Esto ya no es un problema de litigio de dos empresas, ya es un problema nacional. Y el problema nacional hay que dar una solución